es alabar a Cristo. Entonces, por eso es que estamos aquí. Dice el pastor Gonzalo que el cielo no sería cielo si no estuviera Cristo ahí, o si no estuviera Dios ahí. Entonces, aquí vale la pena estar porque Dios está aquí, y eso es lo más importante. Entonces me da mucho gusto que podamos estar aquí alabando al Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos, Dios, reunirnos. Alabamos tu santo nombre, Señor, creyendo que tú eres, Señor, el que estás aquí, que tú eres el que habla, Señor, a través de nosotros, Padre, y que tú eres el que das la palabra. Señor, te pido que la palabra, Señor, que en esta noche, Señor, daremos a tu pueblo, Señor, sea una palabra que no se quede en la mente, sino que baje al corazón, Señor, que sea practicada, Señor, porque eso es lo que se necesita, Padre eterno, que practiquemos tu evangelio para que podamos ver resultados. Te doy gracias porque los que estamos aquí, Señor, Dios, saldremos bendecidos, porque tu palabra, Dios, es más penetrante que espada de dos filos, Señor. Gracias, Señor, en esta hora todo espíritu de distracción, Señor, todo espíritu de flojera, Señor, todo espíritu, Señor, de descontento, Padre, en esta hora lo reprendemos en el nombre de Jesús, Señor, y creemos que tú, Señor, te mueves entre nosotros. Amén. Gloria a su nombre, hermanos. Bueno, pues el pastor, el hermano Aldo, no tarda en llegar, ya deben venir en camino. Entonces, pues gracias a Dios porque él también ha guardado su vida durante los viajes y pronto estará por acá. Como pueden ver, también ahí ya se está avanzando en lo del proyecto que tiene de las escaleras, que está a este lado. Dios está ayudando y apoyando a la obra para que esto avance. La obra es de Dios y nosotros tenemos el honor de poder contribuir a la obra de Dios. Aleluya. Bueno, en esta noche, hermano, yo te quiero hablar de cómo agradar a Dios. Ese sería el título de nuestro tema de hoy, es cómo agradar a Dios. Es muy importante que puedas traer un cuaderno, que puedas traer una pluma, para que puedas apuntar. Este estudio que yo te voy a dar, yo lo tomé el 20 de octubre del año 2000. Ya estoy viejito. Y este es el cuaderno, está viejito. Y así como este tengo varios, en donde estuve sentado así como tú, aprendiendo, en donde el pastor de repente yo podría decir que pudiera ser un poco agresivo, pero la verdad le agradezco porque por él he aprendido muchas cosas. Por él he aprendido a conocer al Señor, a sostenerme en la adversidad. Y estos apuntes, hermano, es lo que luego te saca de ese hoyo, de ese vacío. Sí, luego lo queremos buscar en los amigos, en las fiestas, en la música, y eso no te va a servir absolutamente de nada. Solamente vas a llenar un hueco y después te vas a sentir más vacío. ¿Por qué? Porque el único que llena ese vacío es el Señor Jesucristo. Es el alfa y el omega, es el principio y el fin. El cordero que fue inmolado es el único que va a llenar ese hueco. Entonces es importante que te traigas un cuaderno y puedas apuntar. Y te decía que el pastor quizás era un poco agresivo porque me decía, Emanuel, ¿estás apuntando? ¿Sí? Le decía, sí, hermano, a ver, enséñame tu cuaderno. Y ya, ok, está bien. A ver qué acabo de decir. Y ya, porque él está interesado, así como yo estoy interesado también, hermano, que tú puedas tener victoria. Porque no se trata nada más de venir, nos sentamos y ya cumplimos con el Señor porque ya vine, ya callé mi conciencia porque ya le cumplí a Dios, porque a veces ese es nuestro pensamiento, ya vine a cumplirle a Dios y ya le vine a hacer un favor a Dios. Y no, hermano, el favor te lo haces tú. A veces decimos, vengo a dedicarle tiempo a Dios. No, vienes a dedicarle tiempo a ti, porque todo lo que estás recibiendo hoy es para tu bienestar, no es para el bienestar del Señor. Porque el Señor, como se los he dicho muchas veces, le cantes o no le cantes, Él sigue siendo el Señor. Le alabes o no le digas que Él es Dios, Él sigue siendo Dios. Y Él sigue teniendo tu vida en sus manos. Y en el momento que Él quiera, tu corazón deja de latir. Y gracias a Dios, hermano, el día de hoy, el corazón de ustedes sigue latiendo. El hálito de vida está en sus cuerpos porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y entonces, hermano, lo que se trata es de tener una vida de calidad. Que cuando Leo esté viejito, porque yo espero que llegue a estar viejito. ¿Si quieres ser viejito, no?
No dice no, que tenga una vida de calidad, que no llegue como la mayoría de la gente llega viejito y ya no ve de un ojo y ya la pierna ya no le responde, ya la arrastra así y vive una vida miserable. O sea, Dios, hermano, quiere que empecemos a vivir la gloria del cielo desde esta tierra. A partir de aquí se empieza a vivir y se tiene que ver. No nada más es vengo, me siento, apunto, hago que leo y canté, ya estuvo. No, dice nuestro pastor hermano Gonzalo, dice que el culto no es venir y sentarnos y tomar un estudio y cantarle a Dios e irnos, sino el culto es un estilo de vida, que donde quiera que estés, cualquier acción que tú hagas, alabe al Señor, que le dé la gloria al Señor, que cada palabra que tú digas le dé alabanza a Él, porque cuando Él recibe alabanza, entonces tú vas a ser honrado, porque Dios dice, yo honro a los que me honran, ¿sí? Y cuando Dios te honra, hermano, entonces vas a ser feliz plenamente. Entonces vas a encontrar eso que andas buscando, decir es que estoy en busca de la felicidad. Hermano, la felicidad es el Señor Jesucristo. Y no solamente tiene felicidad, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, tiene salud, tiene protección y tiene muchas otras cosas más. Gloria al Señor porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Aleluya. Entonces el tema de hoy, hermano, es cómo agradar a Dios. Y para agradar a Dios, hermano, necesitamos ser disciplinados, buscar la disciplina. A lo mejor no les va a gustar lo que les voy a decir, pero es la verdad. Y cuando a nosotros nos lo predicaron, hermano, al principio yo no lo entendía, pero cuando existieron adversidades en nuestra vida, en la familia, en cosas que Dios nos permitió vivir, recordaba que el pastor nos había dado una palabra, que nos había dado algún estudio, nos había dado ahí algún tip, y eso es lo que nos sacaba adelante, porque es la misma palabra de Dios. Entonces, hermano, para agradar a Dios se necesita ser disciplinado. No es como en estas fechas, que en estas fechas la gente, incluso cristianos también, celebran lo que es la Semana Santa. El pastor dice que es la Semana Diabla, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo porque todo lo que hacen está totalmente fuera de la Biblia. Jesucristo nunca enseñó eso. Los 12 apóstoles jamás predicaron eso, nunca. Vamos a hacer una representación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y entonces dice la Biblia que fueron ante Herodes, se hicieron una obra y se la presentaron y el rey Herodes se convirtió porque vio la obra. No, hermano, eso no es bíblico, ¿sí? Lo que el Señor Jesucristo hizo sí es para recordarse y sí es para reconocerse, pero no solamente en una semana o en unos cuantos días, sino toda la vida, a cada minuto que tú te acuerdes del Señor. Ese minuto tu alma va a ser bendecida, tu mente va a ser afectada, tus emociones van a ser controladas, van a ser equilibradas y entonces vas a encontrar lo que te mencionaba hace un momento, lo que estás buscando o lo que todo el ser humano está buscando, que es la felicidad, la paz, y solamente esa la vas a encontrar en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, la gente piensa que en estas fechas que por hacer un memorial y por dejarse ser algún actor y caminar en las calles, eso le agrada a Dios. Yo te puedo decir que eso es una abominación al Señor, ¿sí? El Señor dice en su palabra, dice, no quiero más sacrificios, quiero obediencia. Y cuando tú eres obediente a Dios, hermano, entonces Dios no te puede negar nada. ¿Por qué? Porque cuando tú le estás obedeciendo, Dios, entras en la voluntad de Dios y ahí el Señor responde porque ya estás dentro de su voluntad y estás donde te puede bendecir. Cuando no somos obedientes nos salimos de la voluntad de Dios y entonces Dios, aunque quiera, dice, es que yo quiero bendecir a la hermana Luz, pero de repente se mueve y no le puedo dar aquí. No estoy diciendo que la hermana se mueve, no empiece mal, pero el Señor está bendiciendo aquí, hermano, en esta mesa, y tú dices, no, yo voy a estar acá. Y dice, yo aquí te voy a... No, yo quiero estar acá, pero aquí está la bendición. Entonces hasta que tú te pases de este lado, entonces la bendición va a caer hacia ti, ¿sí? No podemos hacerlo a nuestro modo. Decimos, es que yo alabo a Dios, es que yo lo amo a mi modo. No, hermano,
Si lo amas a tu modo, le estás blasfemando y te estás volviendo enemigo de Dios. Nosotros somos seres humanos y tenemos que acomodarnos a lo que el Señor diga, porque Él es Dios y nosotros somos carne. Él es eterno, nosotros no. Físicamente no, en nuestra alma sí. Pero hermanos, Él tiene nuestra vida en sus manos y nosotros tenemos que acoplarnos a sus estatutos. Y por ahí, en la célula de Tecámac, que fuimos hace 8 días, decía un hermano: no, nos conviene, hermano, nos conviene estar bien con Dios. Y sí, hermano, o sea, sí te conviene. Y nuestro pastor dice: hermano, por lo menos hazlo por conveniencia. Ya, mira, ya olvídate de lo demás, ya por conveniencia. Te conviene estar con Dios. Hay protección, hermano. Tú no sabes de verdad qué tanta maldad hay afuera. Te das una idea, pero de verdad no está tu cabeza, realmente no está nuestra cabeza capacitada para entender toda la maldad que hay. Solamente por medio de lo espiritual podemos darnos una idea. Le platicaba yo a una persona de la Deep Web. ¿Quién conoce la Deep Web o quién ha oído de la Deep Web? ¿Nadie? Bueno, en la Deep Web, hermano, es una web prohibida, ¿sí? Es una web que vende videos en donde asesinan a bebés. Hay un video en donde un bebé chiquito lo meten vivo, lo meten a una de esas que muelen carne molida, lo meten ahí y se hacen hamburguesas y se las comen, ¿sí? Hay otro video en donde matan animales con los tacones. Matan gatos, matan perros, los matan, o sea, si lo graban para que tú veas cómo lo matan, y esos videos se venden en la red. Hay videos en donde gente enferma y asesinos están buscando niñas de cierta edad, entre 17 y los 30 años, andan buscando para violarlas, para mutilarlas, para después matarlas y vender el video. Y esos videos los compra obviamente la gente que tiene millones, porque la gente que tiene ese dinero está muy trastornada. Y eso se vende en la Deep Web como pan caliente. Incluso está penado entrar a la Deep Web. O sea, es una web interna llena de suciedad y de porquería. La gente se espanta con que, ay, es que una violación, ay, es que el hermano engaña a su esposa. Y no, hermano, eso es lo mínimo. O sea, de verdad no tenemos idea de lo que hay a fondo. O sea, cada persona que pasa al lado tuyo cuando vas en el camión, no sabes si es un asesino serial, no sabes si es un pervertido, un loco, hermano, y lo único que nos puede guardar de eso es nuestro Señor Jesucristo y la protección de Él. Entonces, yo te quisiera decir esta noche, si tú amas a tus hijos, te conviene estar aquí con el Señor. Porque si tú estás con el Señor va a comprometerse contigo y Él nos va a librar de todo eso, ¿sí? Hay un caso de esto de la Deep Web en donde agentes del FBI contactaron a una persona que andaba buscando a una niña para precisamente violarla, matarla y vender el video. Y el asesino, hicieron una investigación, hicieron contacto con él como si ellos fueran los que le iban a conseguir a la niña. Y el asesino decía: no, sí, la quiero de tal a tal edad. Sí, es que necesito, es que ya imaginaba este momento. Y cuando según le iban a entregar a la niña, obviamente llegó el FBI, se lo llevaron y ya después lo entrevistaron y dijeron: qué bueno que me agarraron, porque sí, yo iba a hacer mucho daño, yo sí la iba a matar, yo sí, es que eso me gusta. O sea, y hermano, de verdad, ¿tú quién crees que opera a través de esa gente? Esas personas ya no son ellas, o sea, son espíritus que obviamente ellos han dejado entrar, su personalidad la han destruido, y han dejado entrar a los espíritus inmundos, a los demonios, para que los controlen y ya actúen totalmente a través de ellos, ¿sí? O sea, una persona que quiera mutilar, una persona que quiera torturar, una persona que quiera ver cómo se desangra a alguien y lo disfrute, eso ya son demonios, o sea. Y de verdad, hermano, la mente humana al día de hoy está, pero muy, muy degradada. Y hermano, por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 85:8, dice: escucharé lo que hablará el Dios Jehová, porque hablará paz a su pueblo, para que no se conviertan a la locura. Si tú no haces, hermano, un estilo de vida, el estar viniendo a la casa del Señor, si tú no haces un estilo de vida de leer su palabra, entonces te vas a convertir a la locura.
el estar nervioso, el estar así, te da un tic. Tengo unos compañeros en el banco que me decían, ay Manuel, es que la estrella está bien fuerte que ya me dio un tic, y ya andaban así. Y luego yo también ya andaba igual, y dije, ya me lo pasó. Fuera, en el nombre de Jesús, fuera. No, hermano, o sea, hermano, eso ya es estar fuera de sí. Eso es que tu alma te está diciendo, auxilio, ayúdame, estoy muy mal, haz algo porque si no puedes llegar al suicidio. Por eso la gente se suicida, porque empiezan con eso, empiezan con el tic, empiezan con las manos, sudan, es que no me hallo, o sea, empiezan con eso y después terminan suicidándose o haciendo otras cosas. Hermano, por eso dice el Señor, escucharé lo que hablará el Dios Jehová. Escúchalo, no solamente lo oigas, escúchalo. Escuchar es poner atención, ¿sí? Escuchar es meterte a la meditación, hermano. Escucharé lo que hablará el Dios Jehová. ¿Qué hablará el Dios Jehová, hermano? ¿Qué te habla el Dios Jehová? Ven a la iglesia, eso es escuchar lo que hablará el Dios Jehová. Lee mi palabra, búscame, ámame, cántame, porque eso te va a librar de la locura. Aleluya. Entonces, hermano, el cómo agradar a Dios es que tú vayas saliendo poco a poco de esa locura. La pregunta es si tú quieres. ¿Tú quieres? Porque hay muchos que no queremos, hermano. Decimos que sí y no es cierto. No es cierto. Allá el pastor, allá en Valle de Aragón, pregunta, hermanos, ¿aman a Dios? Y dice, no me contesten, hermano, no me contesten porque van a decir puras mentiras. Y la verdad es que el 95% de los que se dicen hijos de Dios mentimos cuando decimos yo sí amo a Dios, porque no es cierto. Les decía a los de Tecama, cuando tú amas a alguien, quieres estar todo el tiempo con él, ¿sí? Y les decía, y vas a su casa, por ejemplo, no sé cómo le hacía Dani cuando estaba con Beren, que nos platique. La ibas a ver y me imagino que platicaban mucho tiempo fuera de su casa, no sé cómo era Dani. Compraba muchas fichas de teléfono. ¿Invertías? ¿Cómo cuánto invertías en teléfono? Hermano, cuando tú estás cortejando a alguien y amas a alguien, todo el tiempo quieres estar ahí. Y como decía ahorita Dani, pues compraba ahí algunas fichas de Telcel, pues que quería hablar con ella, ¿no? Entonces ya vas, la dejas a su casa y te quedas afuera de la casa platicando todavía un buen rato. Y bueno, pues está bien, pues ya me voy, está bien, bueno. Y llegas a tu casa, que llegas 20 minutos después y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ya llegué. No, o sea, ¿cómo estás? Pues si la acabas de ver. O sea, pues ¿cómo va a estar? No pasaban muchas cosas de que la dejaste. O sea, no pasa mucho. ¿Qué, ¿Cómo estás? Órale. Y ahí te quedabas otro tiempo. ¿Y ahorita qué estás haciendo? Ya. ¿Y tu mamá? No, ya. Está bien. Oye, ¿y mañana qué vamos a hacer? O sea, todo el tiempo. Ahí, ¿no? Entonces, con el Señor es lo mismo, hermano. Si realmente tú amas a Dios, o dices amarlo, entonces tienes que estar aquí. Y no solamente es estar aquí, sino tener una relación con Él en tu casa. Abrir su palabra para ver qué te tiene que decir el día de hoy. Escucharlo, ¿no? Porque cuando tú estás en ese cortejo o enamorado, estás, y las cartitas, y me gustaban las canciones que me dedicaba y todo el rollo, y bien padre, ¿no? Bueno, hermano, así es con el Señor. ¿Sí? O sea, terminas el culto y a lo mejor llegas a tu casa y puedes leer en la noche alguna epístola, algún salmo, hermano, porque eso te va a dar vida. Te voy a decir qué va a pasar. Vas a leer la palabra de Dios y te va a dar mucho sueño y te va a dar mucha flojera. Vas a agarrar tu Biblia y la vas a empezar a abrir y de repente te va a llegar un WhatsApp. Un amigo, tenía tiempo que no me hablaba. Ahorita que se espere el Señor. Y ya te empiezas a distraer. Y, esta publicación de Facebook está buena y habla de Dios. Amén. No, hermano. O sea, tú puedes escuchar una alabanza, tú puedes venir a la casa del Señor y eso es parte del ingrediente del pastel. Sí, para que la receta esté completa, tú tienes que tener una relación con Él. Tienes que leer su palabra. Y yo le he recomendado a mucha gente que cuando lea la palabra de Dios la lea en voz alta. ¿Sí? No te vas a poner a gritar. No, ahí léela en voz alta y eso te va a ayudar, hermano, de verdad. Te lo firmo que te va a ayudar. Yo muchas veces también, así como tú, porque somos seres humanos, me he sentido muy cargado, me he sentido cansado, me he sentido fastidiado,
César me cae mal, Leo luego no toca bien las notas, o sea, ay, perdón, estoy yendo a otro lado, no, hermano, es que son muchas cosas, el trabajo, el tráfico, o sea, a veces que todo te fastidia y eso es normal porque tenemos un alma y Dios sabe que tenemos un alma, pero que tenemos que saber equilibrarla. Entonces, al igual que tú, a mí también me pasa, y ¿sabes dónde descanso? Vengo a la iglesia, le canto al Señor, y cuando salgo de aquí, salgo con otra perspectiva. Quizás ese problema no ha cambiado, no ha movido, pero ¿sabes qué, hermano? Pero va a cambiar, pero se va a mover. Cuando estábamos, por ejemplo, con Nancy, que estaba buscando trabajo, tuve la oportunidad ahí de recomendarla con alguien. Y yo dije, no, pues va recomendada, pues ahorita la contratan, ¿no? O sea, rápido, o sea, no, pero se tardó, ¿cómo cuánto se tardó, Nancy? Más de un mes, ¿no? Con más de un mes, y yo hablaba con este cuate y le decía, oye, ¿qué onda, ¿sí la vas a contratar? No, sí, es que el contador, es que no he tenido tiempo. Y yo dije, híjole, se está complicando. Dije, bueno, vamos a creer, vamos a esperar en Dios, no vamos a desesperarnos. Y hermano, y la situación cambió. Al final ella pudo obtener trabajo y hermano, es una situación que a lo mejor en ese momento no estaba resuelta, pero Dios ha prometido, hermano, que las situaciones tienen una fecha de caducidad. Dice que la tribulación es momentánea, pero depende de ti cuánto dure esa tribulación. Si tu corazón es duro y decides no venir a la casa del Señor, como mucha gente que conozco que me dice, una vez también les dije a los de Tecama que se paró una hermana aquí y Dios las había sanado de cáncer y dijo, hermanos, estoy muy agradecido y dio su testimonio y gloria a Dios y qué bonito y qué padre, amén. Hermanos, a partir de hoy yo voy a seguir al Señor al infinito. Jamás la volvimos a ver, hermano. Esa fue la última vez que la vimos, de verdad. O sea, y digo, ¿cómo le pueden hacer eso a Dios después de recibir un milagro? Como los leprosos, que después de que Dios los sanó, solamente uno regresó a darle gracias. Hermano, y ese uno es el que se queda con la mejor parte. Yo quisiera preguntarte con qué parte te quieres quedar. Una relación con el Señor, hermano, de verdad es padre. Digo, cuando te sientes así cansado, agobiado, aturdido, vienes, alabas a Dios, escuchas palabra, hermano, y te sales con nuevas fuerzas, te brotan nuevas ideas. No sé, la vida cambia, la ves diferente, de verdad, porque con Dios la ves diferente. Es diferente la vida con Dios. Entonces, hermano, yo te invito a que de verdad hagas una relación con Él, y no solamente es la Semana Santa. Todos los días son santos, porque todos los días los hizo Dios. Dice la palabra del Señor, este es el día que hizo Jehová. ¿Sí? Este es el día. Entonces, si este día lo hizo Jehová, es un día santo, porque Él lo creó. Amén. Entonces, hermano, para poder agradar al Señor, tenemos que llevar a cabo ciertos principios, ¿sí? Principios que nos van a llevar al éxito, ¿sí? El día de hoy yo quiero hablarte del punto número 4, y si nos da tiempo el 5, ¿sí? Son varios puntos, pero bueno, obviamente no hay tiempo para verlos todos. Pero uno de ellos, de los principios que nos ayudan a agradar al Señor, es cultivar la puntualidad. Bueno, el número 4, cultivar la puntualidad, dice Dani Chin. A todos nos va a tocar, porque yo creo que en algún momento todos hemos sido impuntuales. Bueno, o alguien que no haya sido impuntual puede levantar la mano. ¿Nadie? ¿Brandon? ¿No? Dice Brandon que no. Bueno, entonces, hermanos, cultivar la puntualidad. Fíjate que nosotros, y es la idea que tiene el pastorado aquí en esta iglesia, es hacer una reforma espiritual a las iglesias cristianas, porque a día de hoy las iglesias cristianas están muy degradadas. Por ahí predica un pastor, y creo que dice bien, dice que al día de hoy se predica un evangelio afeminado, un evangelio que está degradado, un evangelio que está sencillo, un evangelio que nada más es ven y el Señor te va a dar y tú no cambies, tú sigue igual, tú nada más da la lana y eso es todo. Tírate al piso y revuélcate y oramos por ti y eso es todo lo que va a pasar. No, hermano. La reforma espiritual que se quiere llevar a cabo va más allá. Nosotros tenemos que tener un cambio dentro de nosotros y que ese cambio se vea, que la gente diga, oye César, tú eres bien puntual, ¿cómo le haces?
¿no? Y no tener esta situación que nosotros regularmente damos como excusa. Hermano, ¿por qué llego tarde? Es que había tráfico. Hermano, a mí una vez se me ocurrió decirle así a un coordinador ahí del banco donde trabajaba, ahí en el Banco del Bajío, y le dije, y de verdad sí se había complicado porque hicieron obras y hizo tráfico, pero dijo algo que dije, creo que tiene razón. Me dijo, le dije, es que había tráfico. ¿Había tráfico? Emanuel, en esta ciudad todos los días hay tráfico. No hay día que no haya tráfico. O tú dime un día donde no haya tráfico. ¿El domingo? Digo, no te hagas chistoso. Digo, sí, bueno, tienes razón, ya le expliqué la situación, pero bueno, hay que prevenirnos, ¿no? Entonces, hermano, se tiene que ver la diferencia entre los que son y los que no son. Si tú eres de Cristo, obviamente yo creo que Cristo y el Espíritu Santo son puntuales. No creo que llegamos y empezamos a cantar y el Señor no se presentó, es que estaba en otra iglesia y no le dio tiempo de venir. Es que ando ocupado, hijos. O sea, estoy allá en Jerusalén. Me tuve que venir ahorita rápido, me teletransporté. No, hermano. Afortunadamente Dios es omnipotente, omnisciente. Y Él, hermano, Él puede estar en todos lados. Sí, al mismo tiempo, gloria al Señor. Él tiene esa ventaja, nosotros no. Entonces, hermano, yo creo que si empieza a ver la puntualidad en ti, la gente va a notar una diferencia. Y no necesitas decirle con tu Biblia aquí, hola, yo soy cristiano, mucho gusto. No, hermano, no, eso no. O sea, de verdad, cuando tú dices eso, luego hasta hablan mal del Señor. Eres cristiano, ¿no? Y es bien impuntual y es bien flojo. Aparte no se baña. Entonces, no, de verdad, porque hay casos, ¿no? Pero, hermano, la puntualidad es un valor en la sociedad. Si tú dejas un poquito al lado lo espiritual dentro de la sociedad, la puntualidad es un valor agregado. Yo quiero leerte algo que dicen de la puntualidad en algunos cursos. Dice, la puntualidad, dice, regla de oro. Si estás 5 minutos antes, estás a tiempo. Si estás a tiempo, ya es tarde. Si estás tarde, ya no estás. ¿Amén? Dice, si estás 5 minutos antes, estás a tiempo. Si estás a tiempo, ya estás tarde. Si estás tarde, ya no estás. Y dice, la puntualidad significa orden, significa disciplina, significa respeto, significa responsabilidad, significa actitud positiva. Cuando tú ves a alguien que no es impuntual, ¿tú crees que lo van a notar como alguien positivo? Obviamente no, es alguien negativo, es alguien nocivo. Es una actitud positiva. Y dice, me gusta mucho la frase, dice, la puntualidad es el alma de la cortesía. ¿Sí? Hermano, en la sociedad, si tú quieres brillar en la sociedad, sé puntual. Si quieres brillar en los trabajos, si quieres llegar alto, si quieres convertirte en un gerente, en un director, no importa de verdad realmente tus estudios, que la palabra de Dios dice que el diligente delante de los reyes estará. Aunque eso no quiere decir que digas, bueno, pues entonces no estudio. No, si tienes la oportunidad de estudiar, porque hay gente que no la tiene, hay gente que ha tenido que trabajar y no ha podido estar en la escuela por trabajar, por mantener a sus hijos, a su familia, ayudar a sus papás. Pero si tú tienes la oportunidad de estudiar, estudia porque la palabra de Dios tiene un balance. Dice que el alma sin ciencia no es buena. O sea, ¿qué quiere decir? El alma sin conocimiento no es buena. Entonces no es bueno que no tengas ese conocimiento. Entonces, hermano, la puntualidad es un aspecto que la gente va a notar. Dice la palabra de Dios que el diligente delante de los reyes estará. El diligente es alguien que es puntual. Si el jefe o la jefa donde tú estés, el pastor incluso, en otras iglesias donde vayas, digan, hermano, qué puntual es usted. A mí en la nueva salvación me han dicho, qué puntual. Le digo, es que hoy sí alcancé a llegar, le digo, porque de repente no. Pero, hermano, eso te tiene que convertir en un estilo de vida. ¿Y sabes por qué? Cuando tú seas puntual, la gente va a notar que tú eres diferente y eso, hermano, les va a empezar a intrigar. Y entonces van a decir, como le comentaron a Valerie, ven, Vale, pasa.
quiero que digas lo que mencionaste de tu amiga. Bueno, nos das nuevamente tu testimonio y nos dices qué te comentó tu amiga al final, ¿sale? Bueno, pues lo que daba de testimonio es que, bueno, yo tuve la oportunidad de poderme quedar en la UNAM y, bueno, hice mi examen y todo y, bueno, cuando estuve en mi escuela de regreso ya, una compañera mía quiere hacer otra vez el examen, esta vuelta, entonces me decían, no, pues como lo hiciste y todo, y yo, pues estudié esto y todo. Entonces, pues ya estuvimos platicando y en eso mi amiga estaba platicando con otra amiga, así, yo iba así súper normal. Y me dice, yo creo que me voy a cambiar a la religión de Valerie. Y yo me quedé así como, ¿cómo? Y me dice, sí, yo creo que sí, porque su Dios sí da resultados. Y yo me quedé así, y le respondí, o sea, no estaba hablando conmigo, pero estaba hablando con mi amiga. Y yo le digo, sí, claro, mi Dios da resultados. Y por eso yo voy a la iglesia, por eso, porque le digo, vente luego a la clase de jóvenes, vamos acá, y luego me dice, no, es que tengo que hacer tales cosas. Y le digo, es que el Dios que yo sirvo sí es un Dios de resultados, y se queda así como Amén, gloria al Señor. Hermano, la gente va a empezar a notar, va a decir, pues como la amiga de Valeria, pues yo también me quiero cambiar de religión, ¿no? Aunque esto no es una religión, pero bueno, ellos no saben, ¿no? No se le va a poner a explicar, no, mira, es que la religión, y le va a dar ahí una cátedra, ¿verdad? Pero, imagínate que vean algo diferente en ti, y sin siquiera tú decir, pues mira, yo soy cristiano, yo estoy en la alabanza, y hago esto, y hago aquello. No, hermano, no, sencillo, sé lo más sencillo posible. Sí, pues he aprendido a ser puntual, he aprendido a cambiar hábitos, y esa gente va a empezar a poner sus ojos en ti. Y entonces ahí es cuando la Biblia habla que el testimonio tuyo va a ayudar a cambiar a otra gente. Parte de tu testimonio es ese, que se vea la puntualidad en ti. Vamos a ir a Romanos 12:11 para que veas lo que la palabra de Dios nos dice acerca de este tema. Romanos 12:11. ¿Me pueden regalar tantita agua? Sí, gracias. Muchas gracias. Romanos 12:11. Amén, sí, 12:11. Dice Romanos 12:11, en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermano, una persona que es puntual, obviamente es una persona que no es perezosa. Entonces, para que tú demuestres al Señor y al mundo que no eres perezoso, hay que modificar la puntualidad. En esta versión dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén, amén. Mencionábamos hace un momento acerca de la diligencia. Hermano, si tú quieres estar delante de la gente para que te tomen en cuenta, ser diligente, una característica es que seas puntual. Y ahorita te voy a decir qué otros beneficios tiene la puntualidad, porque incluso llega la puntualidad hasta una sanidad en tu cuerpo, porque por ser impuntuales nos enfermamos también. Y luego queremos que Dios nos sane cuando nosotros mismos estamos provocando la enfermedad. Le decimos, Señor, ¿qué pasó si yo voy a la iglesia? ¿Qué pasó si leo? Sí, pero vives como enfermo, como loco. O sea, no estás poniendo en práctica mi palabra. Y yo no voy a respaldar a un flojo, yo no voy a respaldar a un irresponsable, yo voy a respaldar a alguien que se comprometa conmigo. Entonces esa gente va a ver mi gloria. Mencionaba Valerie que para su examen estudió, que yo lo dudo mucho, pero bueno, ahora sí, no te creas. Mira, está en serio, bueno, quién sabe qué te sabrá, Valerie. No, pero hermano, obviamente hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar porque no, a mí me pasaba en la escuela. Yo, la verdad, mi mamá está aquí, pocas veces está aquí, pero ella podría decir, yo era muy cabezón para el estudio, era muy flojo. Yo soy de los que necesitan machetear, yo soy un poquito lento, hermanos. Yo sé que no se ve, pero sí soy un poquito lento.
Entonces yo era de estar ahí macheteando y no le entiendo. Y entonces ahí hasta que me grababa las cosas. Pero hay otras mentes que son más privilegiadas, nada más con una leída, aunque con solo asistir a la clase, con eso decían, no, yo ya estoy listo para el examen. Y yo, ¿en serio? ¿Y yo cómo le hacen? ¿No? Entonces, hermano, a veces decimos, no, pues no estudio y pues que Dios me ayude, ¿no? Al fin que pues, yo le canto, ¿no? O sea, no, tienes una responsabilidad de estudiar. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios aquí que tengamos cuidado de no ser perezosos. Ten cuidado, hermano, de no ser perezosos. Por eso este punto, que es el cuarto, ¿sí? Nosotros tenemos que cultivar la puntualidad, ¿sí? Gloria al Señor. Ahora vamos a Efesios 5, del 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17. Del 15 al 17. Dice, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos, del cual sea la voluntad de nuestro Señor. ¿Sí? ¿Cómo dice la versión que tú tienes, Rebe? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Subraya ahí, hermano, no es pecado que subrayes la Biblia. A Dios le gusta que la escudriñes y que la estudies, ¿sí? Dice, hermano, que aprovechemos el tiempo, o redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Redimir el tiempo, hermano, y aprovechar el tiempo es puntualidad. Habla de puntualidad, habla de aprovechar el tiempo adecuadamente. Cuando tú aprovechas el tiempo adecuadamente, vas a ser puntual en todo. De repente tienes una cita con el Señor y dices, hoy voy a leer, y pasa un mes y no lees nada. No, hermano, ya tuviste una cita con el Señor y ya lo dejaste plantado y dices, es que no me dio tiempo. Hermano, pero la palabra de Dios dice en Eclesiastés que para todo hay tiempo. Y si Dios dice que para todo hay tiempo, entonces yo creo que Dios dice la verdad, y yo creo que los seres humanos somos mentirosos, porque sí hay tiempo. ¿Sí? Más bien yo creo que la frase correcta sería, no me di el tiempo. No me lo di. Pero, hermano, claro que hay tiempo. Hay tiempo, hermano. Y el tiempo que tú le dediques a Dios, como hablábamos al principio, es un tiempo que vas a dedicar para ti. Entonces, hermano, no seamos necios, hay que redimir el tiempo, ¿sí? Porque aparte el tiempo Dios te lo da, el tiempo es santo, Dios te dio la vida para que la aproveches, hermano, hay mucho que hacer. Vas a crecer tú de una manera personal, pero hay mucha gente también que necesita escuchar esto, hermano. Hay gente que no lo sabe, hay gente que nunca ha oído hablar de esto. Y yo te puedo decir que en la mayoría de las iglesias en donde hay tantas tradiciones, hay eventos para mujeres, y hay aquí, y hay allá, y la fiesta, y los tamales, y los tacos, y qué padre, y muchas cosas, hermano, yo te aseguro que no hablan de esto. Hermano, esto es la esencia del Evangelio. Esto es lo que el Señor Jesucristo predicaría en este tiempo. Por eso no lo querían, porque el Señor Jesucristo decía la verdad. Decían, este cuate ya viene a fastidiar otra vez, ¿cómo nos dan ganas de matarlo? ¿Por qué? Porque no nos deja vivir como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque viene a criticar nuestras tradiciones, porque viene a criticar nuestra manera de vivir, que está muy cómoda. Viene a decirnos que no amamos a Dios, viene a decirnos que no practicamos el Evangelio, y por eso la gente lo quería matar. Pero ¿sabes qué, hermano? Lo que decía el Señor Jesucristo, esa era la verdad. Y a día de hoy es lo mismo. La gente no vive el Evangelio, la gente dice que vive el Evangelio, pero no lo vive. Solamente habla y dicen que conocen, pero están lejos de Dios. Por eso Dios les dijo, con su boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso cuando nosotros queremos establecer una conexión con Dios, queremos mandar una palabra, queremos pedirle algo a Dios, no hay una respuesta, hermano, porque no estás dentro del plan de Dios, estás en el plan del enemigo. Porque todas estas actitudes, una persona impuntual, yo creo que no es una característica del Espíritu Santo, sino es una característica del enemigo, ¿no? Y el enemigo, hermano, nos tiene atados, diciendo, no, tú no, porque tú eres cristiano, Dios te ama. Sí, Dios te ama, hermano, pero también te quiere bendecir. Por eso nos habla de disciplina, por eso nos habla de responsabilidad, hermano. Entonces,
Vamos a Éxodo 40, 36, 37. Vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento también el Señor nos hablaba de puntualidad. El Señor es un Dios de orden. El Señor es un Dios, hermano, que le gustan las cosas bien hechas. Al Señor no se le da lo de, pues ahí se va. No, porque el Señor nos lo dio todo con orden. El Señor nos dio todo lo que tenía y es responsabilidad nuestra responderle al Señor de esa misma forma. Éxodo 40, 36 y 37. Amén. La palabra de Dios dice, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día en que ella se alzaba. ¿Qué quiere decir, hermano? Aquí Dios tenía horarios. Ya sabía el pueblo de Israel que en el momento en que ellos estaban en el desierto, había una nube que les indicaba que tenían que avanzar. Y esta misma nube les indicaba que tenían que parar. Hermano, Dios tenía especificado los tiempos. Y ya sabían que en ese momento ellos tenían que empezar a caminar. No importa si tenían flojera, no importa si estaban enfermos, no importa si lo que estuvieran haciendo o estaban lavando la ropa o estaban cocinando, no sé. En ese momento se tenían que parar y vámonos. ¿Por qué? Porque era una instrucción de Dios para salvarles la vida. Porque en ese momento pudiera ser que el pueblo enemigo anduviera cerca y Dios los estaba llevando por ciertos lugares para salvarles la vida. Lo que pasaba en la antigüedad es que había gente que se quedaba atrás, así como hoy. No quiero, me da flojera. Soy honesto, no quiero ir. No está bien, eres honesto, pero quédate con tu honestidad, pero entonces no le exijas a Dios que te quite la tristeza. No le exijas a Dios que te dé dinero, porque no lo vas a recibir de Él. Quizás lo vas a recibir, pero de otro Dios, pero de Él no. Y yo creo, hermano, que es mejor recibir la bendición del verdadero. Amén. Porque dice la palabra de Dios que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade a ella tristeza. ¿Sí? Entonces, esa es la mejor bendición que puedes tener. Ahora, hermano, dices, como esta gente en el Antiguo Testamento, pues no, hoy no me quiero parar, Señor. Entonces avanzaba la nube y la nube iba así y el pueblo de Israel iba aquí. Y la demás gente se quedaba entonces atrás y se quedaban fuera de la protección de Dios, y esos que se quedaban atrás entonces llegaba el pueblo enemigo y los mataba, que se quedaban totalmente fuera de cubierta. Entonces, hermano, la puntualidad que Dios nos pide es para salvarnos la vida, no en una forma física, pudiera ser también en una forma física, pero nos habla más en una forma espiritual, ¿sí? Que no exista en tu corazón muerte espiritual. Un muerto es alguien que está triste, es alguien que está amargado, es alguien que dice no puedo, es alguien que está lastimado. Ese es un muerto. Dice un poema que mi pastor repite mucho: no son muertos los que yacen en la tumba fría, sino muertos son los que tienen el alma muerta y caminan todavía. Y yo te puedo asegurar, hermano, que el 90% del mundo está muerto, porque caminan como zombies. No saben a dónde ir, tienen dinero pero están muertos. Y hay gente que está peor, que no tiene dinero y de todos modos están muertos. Me da risa cuando la gente critica, no, es que esos tienen dinero y no, a veces los bendice el diablo. Y tú no tienes dinero y estás triste y estás peor que ellos, porque por lo menos ellos tienen dinero. Y tú por lo menos dijeras, no, yo no tengo dinero, pero estoy gozoso, estoy feliz, estoy contento, porque sé que Dios me ama, porque sé que mi situación va a cambiar. Pero no, hermano, no, nos quedamos ahí en el rincón, y Dios no quiere que te quedes ahí. Dios quiere que avances, como avanzaban en la nube el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que avanzaban en orden y avanzaban en forma de cruz, y eso le daba temor a los enemigos. Dice, viene el pueblo de Israel y viene en una forma de cruz, y eso les daba un terror. Hermano, que cuando tú llegues a algún lugar en donde compartas la palabra de Dios, o llegues a tu trabajo, llegues a la escuela, que los espíritus te tengan terror y no tú le tengas terror a los espíritus, que los espíritus corran cuando te vean y digan, ya viene este cuate que trae a Dios. A mi pastor le pasó muchas veces, hermano, en unas 3 ocasiones. Él iba llegando a una casa y de repente estaba la persona que estaba poseída por el espíritu, y desde antes que entrara ya empezaba a gritar. O sea, todavía ni siquiera conocía a la persona, pero el espíritu que estaba dentro de la persona sí lo conocía a él, porque en otras ocasiones ya lo había enfrentado. Y llegaba antes de tocar y empezaba a gritar el espíritu, ya llegaste, Gonzalo, ya llegaste, ya sé que eres tú, vienes con ese libro negro,
la Biblia, hermanos. Pero, hermano, ya lo reconocía. ¿Por qué? Porque sabía que tiene la presencia de Dios. Entonces, que donde tú te pares, hermano, exista la bendición. Que cuando, como padre de familia, llegues a tu casa, que llegue, ya llegó la paz, ya llegó la tranquilidad, ya llegó el proveedor. Porque en algún momento les prediqué aquí que el ser cabeza de una familia, el ser padre, no solamente es dar para comer, ¿no? O sea, nos dieron un estudio el pastor hace muchos años, donde dice que tenemos que darle a nuestra familia metas, que hay que darle objetivos, que hay que motivarlos, hay que darles el alimento natural, hay que darles el alimento espiritual. Y todavía dice el pastor hasta el último, dice, y hay que darle lo más sencillo, hermanos, el ejemplo. No, ya. Hermano, pero con Dios se puede. Verás, se puede. Dios no te pide perfección, pero empieza con algo. Empieza con algo. Hermano, la puntualidad, hermano, te abre puertas. Habla bien de tu testimonio. Y por medio de ella, hermano, se fortalece tu voluntad. Te lo voy a repetir otra vez. Dice, la puntualidad te abre puertas. Habla bien de tu testimonio. Y por medio de ella se fortalece tu voluntad. ¿Qué es la voluntad, hermanos? Hemos predicado aquí, tanto el pastor como su servidor, aquí muchas veces qué es la voluntad. Yo quisiera que quedara claro en esta noche qué es la voluntad. ¿Quién me quisiera decir o compartir? ¿Qué es la voluntad? ¿Nadie? Bueno, ¿qué pasó? Es el libre albedrío que tiene cada persona, lo cual le lleva a tomar decisiones, ya sea decisiones aceptadas o decisiones equivocadas, pero Dios respeta la voluntad. Ok, está completa la definición. ¿Algo más que quieran opinar? Algo sencillo, no importa. ¿Puedo preguntar? Es dejarnos llevar por medio de él, que él haga lo que quiere en nuestra vida. Por ahí va, sí, más o menos. ¿Alguien más? Es como una fuerza que tenemos con un libre albedrío para hacer muchas cosas, a veces aunque quieras o no quieras, pero es como esa fuerza de hacerlo. Ok, sí, también va por ahí, sí. ¿Alguien más? Hacer libre más facilito sería la voluntad es el volante de tu alma. Eso es algo más sencillo, más concreto. Es el volante. ¿Qué es el volante, hermanos? Les decían los hermanos de Tecamac que tú podrías manejar un carro sin volante. ¿Podrías ir a algún lado? Bueno, hay mucha gente que así anda en la vida, no tiene el volante de su alma, entonces no pueden ir a ningún lado espiritualmente y se quedan así y así se muere la gente. Cuando Dios, hermano, te dio la vida para que le conozcas, te dio una vida para que veas que la vida es una vida de aventura, es una vida que puedes ir de victoria en victoria, viendo la mano de Dios, glorificándose en ti, en tu familia, con tus amigos, y la gente luego te ve y te dice, oye, ¿qué onda? En una ocasión yo fui a orar por una que era católica, y cuando oré por ella, pues bueno, hubieron ahí algunos fenómenos para ella, que se le calentó la espalda, y empezó a hormiguear y sintió mucha paz. Y me dijo, oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde te reúnes? ¿O qué? Yo quiero ir ahí donde te enseñan eso, ¿no? Digo, sí. Entonces, hermano, es algo que cuando tú, de verdad, yo te invito a que tú puedas experimentar cómo Dios ¿cómo es la palabra? Se manifiesta a través de ti. Cuando Dios te usa, entonces también viene una paz a tu corazón y a tu cuerpo, y te sientes así, hasta dices, no, o sea, ¿cómo Dios me usó? ¿No? Si estoy bien feo, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Diciendo, no manches, o sea, cómo Dios me usa, y a pesar de que soy un pecador, porque soy un pecador igual que tú, hermano, también tengo muchos errores, hay muchas áreas de mi vida que tengo que trabajar todavía, pero aún así, hermano, 2, 3 cositas, tratamos de trabajar con Dios, y Dios dice, ok,
Que su palabra dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, hermano, empieza con poco, de verdad empieza con poco, y Dios te va a ir dando la gracia para que lleves a cabo esa actividad que Él te delegó. Entonces, la voluntad es parte de lo que dijeron ahorita nuestras hermanas. La voluntad es esa fuerza, hermano, para hacer las cosas aunque no tengas ganas. Por ejemplo, dices, es que tengo que ir al gimnasio, pero no tengo ganas, pero bueno, lo voy a hacer porque sé que así voy a estar delgado y sé que así voy a estar saludable, no me gusta, me tengo que parar más temprano, o sea, todo eso no te gusta y todo, pero lo tienes que hacer. Por ejemplo, hoy no quiero ir a trabajar, pero lo tengo que hacer porque si no, no como. Entonces, esa fuerza que te levanta para hacer lo que no quieres hacer o lo que no sientes hacer, esa es la voluntad. Dios te dio esa voluntad y esa voluntad se mueve por un libre albedrío, como mencionaba la hermana, ¿sí? Pero esa voluntad, hermano, para que tú la puedas fortalecer, porque dices, es que hermano, es que mi voluntad también está enferma, no hay ganas de leer la Biblia, no hay ganas de buscar a Dios. Pues eso es obvio, hermano, no va a haber ganas. Esas ganas tú las tienes que provocar porque nuestra alma está alejada de Dios, nuestra alma está muy cerca del mundo, ¿sí? ¿Cuántos se aventaron hoy una de Juan Gabriel? Cuéntenos, hermanos. ¿No? O sea, hermano, no es malo, podemos decir que es bueno, pero no es lo mejor. Lo mejor es la música espiritual, la música de Dios, eso es lo mejor. ¿Sí? Pero lo que me refiero es que le dedicamos más tiempo a nuestros gustos que a Dios. Y hermano, por lo menos dedícale unos minutos de tu día a Dios y vas a ver cómo las cosas van a empezar a cambiar. Una forma, hermano, de fortalecer tu voluntad, hermano, es siendo puntual. Tal vez no vas a tener ganas de ser puntual, pero empiézalo a hacer. Y entonces eso se va a generar un hábito en tu vida y eso te va a fortalecer la voluntad para que cuando lo quieras volver a hacer cada vez se va a hacer más fuerte y cada vez te va a costar menos trabajo hacerlo. Hermano, la puntualidad sanará males en ti, ya que dejarás, hermano, de estresar tu cuerpo, ¿sí? Luego no somos puntuales y andamos como locos y de repente chocas. ¡Pum! Es que choqué, es que Señor, ¿por qué choqué? ¿Por qué, Señor? Si ayer era domingo y fuimos a tu iglesia y cantamos y alabamos a Dios, es más, hasta oré por una hermana y ofrendé. Hoy ofrendé dinero, no ofrendé rondanas, ofrendé de verdad y choco. O sea, hermano, eso no es culpa de Dios, eso es culpa de que nosotros no somos puntuales y andamos como locos y te estampaste. Y la gente luego dice, es que era voluntad de Dios. No era voluntad de Dios, fue nuestra necedad. Hay una parte en la Biblia donde dice cretenses malas bestias. Así les dice Pablo, cretenses malas bestias porque somos necios. Dice como una bestia bruta me pastoreaste por el desierto. Eso es lo que dice el salmista. ¿Por qué? Porque sí, así somos, hermano. Decía el pastor, me da mucha risa, dice, yo trabajé en el campo y teníamos una mula. Entonces la mula bien necia. Y cuando no se quería mover, no la movías y la agarraba. Entonces, cuando no se quería mover, ¿te quieres mover? La agarraba y la rodeaba del cuello con un mecate, amarraba al tractor y la jalaba. Pues ni así se paraba. Entonces la mula iba así y toda la parte trasera toda rasgada, pero no se paraba y no se paró, ¿no? Y así somos. Te está diciendo Dios, por favor, mira, hijo, lee, por favor, ven a la iglesia, cántame, llega tiempo. Es que no puedo, es que no me dio tiempo, es que de verdad quería ir, pero no pude, ¿no? De verdad, por esta, ¿no? O sea, es que ya me lo decimos a Dios así, hermano. Entonces, hermano, así estás como la mula, te va jalando y te vas raspando todo así. Hermano, no seamos como, dice la palabra de Dios, no seamos como el mulo o como el caballo sin entendimiento. Nosotros tenemos entendimiento. Dios puso en nosotros la razón, la imaginación, los afectos, la memoria, la conciencia. Entonces, hermano, hagamos caso al Señor y de verdad hasta vas a sanar. Te decía que la puntualidad, hermano, te puede dejar de estresar. Aquí está mi mamá y me gustaría que compartiera el testimonio. Ella tenía un dolor en el pecho, pero era por una situación de estrés y va de la mano con esto. Entonces, podías pasar, por favor. Y hermano, y esto no es de que pongo una oración en el WhatsApp y que todo Shalom ore por mí y que pongo la oración aquí los martes y ya voy a sanar. No, hermano, no.
O sea, tienes que ser responsable, ¿sí? Porque Dios las primeras veces te va a sanar, pero las otras va a decir, hijo, ahora vas a aprender. Vas a aprender a dejar de estresarte, porque si no el diablo te va a matar, o tú te vas a matar. Y yo te di una vida, yo dejé para ti unos 90, 100 años, ¿y qué crees, hijo? No vas a vivir 50 por tu necedad. Entonces, hermano, yo no quiero que te vayas de aquí antes de tiempo, y tampoco el Señor. Entonces hay que aprender a vivir. Quiero que escuches esto. Sí, hermanos, la gloria es para el Señor. Verdaderamente, como explicaba Emanuel, a veces somos necios y no queremos entender. Yo durante años empecé a tener un dolor aquí en el pecho y pues lógicamente lo primero que yo llegaba a pensar, dije, me va a dar un paro cardíaco. Entonces ahí voy corriendo con el doctor a ver qué tengo, me revisa y todo. No tiene nada, señora. Bueno, ok, está bien. Así siguió transcurriendo mi vida, el dolor seguía, me hicieron electrocardiogramas, me llevaron con el especialista, el cardiólogo. Me dice, señora, usted no tiene nada, lo que tiene es estrés. Y yo todavía dije, no, ¿qué? El doctor está loco. No, yo no tengo estrés. No, como que, a ver, señora, ya hasta que se sentaron con paciencia, a ver, señora, dígame cómo se para, qué hora se para, qué hace, y pues ya saben la letanía, ¿no? Pues me paro corriendo para ir a la escuela, para ir a mi trabajo, para hacer el desayuno, para bañarme. A ver, señora, bájele, porque si no, sí se va a morir. Este señor está loco. Yo decía, porque vi varios médicos. Obviamente en un par de ocasiones me llevaron corriendo porque sí era muy intenso el dolor. Hubo ocasiones que en la madrugada ya hasta me daba trabajo respirar, ya de tanto que era el dolor, hasta que el doctor me dijo, si no le baja a su ritmo de vida, ahora sí que no la cuento. Entonces empecé a orar y a pedirle a Dios, le dije, Dios, ayúdame. Él me hizo entender a través del Espíritu Santo que efectivamente yo estaba mal. Dije, bueno, a ver, ¿cuánto me llevo en bañarme? Empecé a hacer un itinerario de mi vida. Dije, bueno, me llevo 20 minutos, pues ahora me voy a bañar en media hora. ¿Que cuánto me llevo para desayunar? No, pues que 15 minutos, no, pues ahora me voy a llevar media hora. ¿Que cuánto me llevo para llegar a mi trabajo? No, pues que me llevo una hora, hora y media, no, pues ahora me voy a llevar 2. Hermanos, después de que cambié mi estilo de vida, para la gloria de Dios, sin ningún medicamento, ya no tengo nada de dolor. Amén, hermanos. Hermano, hay enfermedades que hay en nosotros que no van a cambiar con oración. Tienes que cambiar de hábito, tienes que modificar tu manera de vivir. Si no, constantemente te van a estar dando. Y puedes venir con el pastor o con el apóstol o con quien sea que ore por ti, y tal vez sí se te va a quitar, pero va a llegar un momento en que va a regresar, porque Dios quiere que aprendas a ser responsable. Dios no quiere juniors de que, dame, Señor, aquí te doy lo que tú quieres, aquí estoy pagando, soy el genio de la lámpara maravillosa, lo que necesites te lo doy. No, aprende a vivir, hijo. Y en este caso, ese dolor desapareció porque dijo, bueno, pues me voy a tener que parar más temprano, hacer las cosas con más calma e irme con toda tranquilidad para no estresar. Y desapareció el dolor, ¿no? Entonces, hermano, el establecer esos horarios, el dejar de estresarte, la puntualidad te va a llevar a que puedas sanar. Hay gente que dice, es que tengo colitis, es que tengo gastritis, es que estoy enfermo de los nervios. Y es muchas veces, hermano, porque no administramos bien nuestros tiempos. Pero eso no es un ataque del diablo, eres tú mismo el que lo está generando, ¿sí? Entonces tenemos que saber reconocer, hermano, cuando es el diablo, cuando es el Señor y cuando somos nosotros. Regularmente el que se mete en problemas eres tú. Luego el diablo ni siquiera nos hace caso. Entonces, es que el diablo, yo no hice nada, tú solito llegaste ahí. Es más, yo ni siquiera te puse la prueba. Tú ya estás enfermo por tu manera
manera de vivir por tu necedad, tú solo te estás matando. Yo ni siquiera tengo que venir a intervenirte, yo tengo cosas más importantes que hacer. Y es la verdad, hermano. Entonces, hermano, no culpemos al diablo, seamos responsables con nosotros mismos. Yo te aseguro de verdad que si cultivas la puntualidad, hermano, estas enfermedades de verdad van a desaparecer de tu vida. Hermano, hay una palabra de Dios, hermano, que dice: Dios bendecirá a su pueblo en paz. Entonces quiere decir que si tú te pones en paz, Dios te va a bendecir. Entonces hay que ponernos en paz. Y si dices, es que hermano, no puedo. Bueno, dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y si no puedes, habla con Dios y dice: Señor, no puedo, me rebasa. Pero tú sí puedes. Cuando tú recibiste a Jesucristo, Él se metió dentro de ti y está habitando dentro de ti. Tienes al Espíritu Santo que también está contigo. Tienes a los ángeles, porque no solamente es un ángel de la guarda, como nos ha dicho la Iglesia Católica, que es una mentira. Nosotros éramos católicos y conozco muchas cosas de los católicos, incluso, bueno, no la traigo, pero ahí traigo mi certificado de que me bautizaron en la Iglesia Católica. Pero hermano, es una mentira, no tienes un ángel de la guarda, tienes a muchos ángeles que van contigo, que dice la palabra de Dios que son poderosos en fortaleza, fortalecen también. Entonces, hermano, tienes tantos recursos, tienes la palabra de Dios, tienes la espada, tienes el escudo, hay un estudio que se dio aquí que se llama los recursos de dominio. O sea, hay muchas cosas de donde puedes tomar. Dios no puedo, pero en la medida que tú me ayudes, entonces yo voy a empezar a prosperar. Y entonces, hermano, lo vas a empezar a hacer y Dios te va a ayudar, de verdad. Dios te va a dar la gracia. Él no te va a dejar, pues que lo hagas solo. No, hermano, Dios va a estar contigo. Él te va a dar ese brío que necesitas. ¿Sí? Entonces, hermano, la puntualidad también te puede ayudar a prevenir accidentes. Te puede ayudar a prevenir accidentes también en la manera en que luego cocinan las mujeres, porque luego ya se salieron de horarios y de repente ya se echaron encima la leche y ya se quemaron todas aquí, o tantas cosas que pueden pasar. Por ejemplo, las escaleras, vas corriendo porque ya se te hizo tarde y te caíste y ya te fracturaste el pie y ya tuviste que estar un mes en el hospital, y esa no era la voluntad de Dios, hermano. Pero nosotros nos metemos ahí. Entonces, hermano, es muy importante, que es parte de la disciplina, que nosotros podamos generar puntualidad, hermano. Y esto, hermano, le va a agradar a Dios. Esto le va a agradar al Señor, hermano. Y entonces, como le va a agradar al Señor y tú le estás honrando, entonces Él te va a honrar. Y dice la palabra de Dios, ahí aplica entonces cuando dice que Dios nos da más de lo que nosotros le pedimos. Porque dice, como mi hija Mónica se está aplicando, como está buscando, como está cambiando, entonces yo le voy a dar más de lo que me pidió, porque me está honrando. Y al cuidarse ella misma, entonces ella también honra su templo. Este que está aquí, este es un templo donde habita el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tienes tu templo, hermano? ¿Cómo está dentro de ti? Regularmente todo lo tenemos hecho un desastre, un chiquero, y hay áreas en nosotros que las están ocupando los demonios. Hermano, sácalos de ahí. Tienes autoridad para sacarlos de ahí. Y les decía a los hermanos de Tecama, les decía, hermanos, yo he visto muchas cosas, he tenido la oportunidad de ver espíritus, he tenido la oportunidad de aventarme también round con ellos. En la noche, yo un tiempo viví solo, algunos años de mi vida viví solo, y se escuchaban cosas en la casa, de repente estaba dormido y veía cosas, arriba de mí veía cosas flotando y todo así. ¿Y qué es lo que hacían? Pues orar, hermano. Dije, pues ahorita, a orar en lenguas, a reprender, y te vas. No va a ser como la gente, no, es que dile groserías, y se van. No, y sí se van, bueno, aparentemente se van, porque ahí siguen. O sea, se van y tienen la misma cara. O sea, el cuate que vive en la cara, la misma cara. Ya se fue, dice groserías y se fue. Pero esa cara no te ha cambiado. Te tiene que cambiar, porque tiene que haber vida. Entonces, hermano, ese espíritu se va reprendiendo, se va luchando. Y como les dije a los hermanos de Gama, y si llega a venir, bueno, pues ¿cuál es el miedo? Si Dios está conmigo, entonces, ¿cuál es el miedo, hermano, de no poder vencer la puntualidad si Dios está contigo? Si con Él todo lo puedes, si Él es el Dios de los imposibles, si Él resucitó a Lázaro. Hermano, dice que si nos dio el Señor Jesús, que no nos dará con Él todas las cosas. ¿Sí? Y por eso dice que no negará la petición de tu corazón o el deseo de tu corazón.
Hermano, ¿por qué? Porque, hermano, con Él no hay imposibles. ¿Sí? En una ocasión les comentaba a los hermanos que estaba yo dormido y empecé a escuchar algo y dije, ya viene este cuate. Pero yo tenía mucho sueño, mucha flojera. Entonces le dije al Espíritu, le dije, mira, ya sé que eres tú, entonces no me hagas pararme porque me paro y voy a orar y te vas a tener que ir y ya sabes cómo te va a ir. Entonces déjame dormir porque mañana me tengo que parar temprano. Y entonces ya, hermano, ya no hubo ruido ni nada, pero dije, si regresa, le damos su paliza porque Dios nos dio autoridad. ¿Sí? Dios nos dio autoridad, hermano, de hallar sobre serpientes y escorpiones. Las serpientes y los escorpiones son figuras de demonios. Entonces, hermano, si Dios nos dio autoridad sobre eso, también te dio autoridad para que tú puedas ser puntual. Y te voy a terminar con esto. Decía Bruce Lee, que algunos de ustedes conocen a Bruce Lee. ¿Sí? No, bueno, Bruce Lee era una persona muy disciplinada y tiene unas frases que me parecen bastante interesantes. Y una de ellas dice, si amas la vida, no pierdas el tiempo. La vida está hecha de tiempo. Y es lo mismo que te diría Dios, hermano. Si amas la vida que Él te dio, no pierdas el tiempo en angustias, no pierdas el tiempo en depresiones, no pierdas el tiempo con gente que no vale la pena, con gente que no te edifica. Ubica tu alma y enfócate con el que sí te ama, con el que te va a edificar, con el que te va a dar vida, con el que te vas a sentir bien, con el que va a guardar a tus hijos, con el que te va a librar de enfermedades y con el que te tiene un lugar en el cielo, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Pues con esto terminamos, hermano. Gloria al Señor. No sé si tenga alguna duda. Sí, pásale, hermano. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Mi testimonio es prácticamente como nos está diciendo el hermano Manuel. Cuando Elías entró al kinder, me empecé a llevar muy bien con dos mamás y apenas ahorita que entró a la primaria me la volví a encontrar porque ellas se fueron en tercero, se pasaron a otro kinder. Yo me quedé, pues Elías no se quiso cambiar, me quedé en el kinder. Entonces me decían, no, vente, vámonos, este kinder está, no, vámonos, aquí no nos sentimos cómodas, vámonos. Ellos tres se juntaban mucho, entonces dije, no, pues es que Elías no quiere, pues me quedo. Y pues ahora ya me las encontré en la primaria y una de ellas me dice, ay Moni, dice, yo te veía muy diferente cuando estabas en el kinder. Y justo ese día estaba yo, pues triste, estaba yo muy conflictuada. Y llegué y me dice, ay, pensé que me ibas a abrir porque pues, llegué corriendo. Entonces ya me dice, ay, Moni, sí, pensé que no ibas a venir. Le digo, no, es que se nos hizo tarde. Y empezamos a platicar y de repente me dijo justo eso. Me dice, tú ya no eres la misma, tú no eres la misma Mónica que nosotros conocimos en el kinder. Que gloria a Dios. Me está respondiendo a lo que yo había estado en días anteriores pues pasando, ¿no? Entonces pues la gloria y la honra es para Él, que en el kinder me veían de una forma y ahora ya me ven de otra, porque pues no veníamos a Shalom cuando nos conocimos en el kinder. Entonces para mí fue, la verdad es que dije, pues gloria a Dios, porque ya se está viendo el reflejo, a pesar de que en ocasiones, como ya lo había yo dicho, pues me cuesta mucho trabajo, ¿no? Esa disciplina, soy necia, sí, cierto. Entonces se me vino recordar eso, ¿no? Me dice, Moni, tú eres otra, dice, en el kinder no eras así, ya eres más relajada, más tranquila. Dije, oye, gracias a Dios. ¿Qué vas a decir? Pues ahora. Hola, un día me pisaron, pero no me dolió porque Dios me sanó. Gloria a Dios, hermanos. Así como a la hermana, a todos nos falta trabajar en algunas o muchas áreas de nuestra vida, pero con el solo hecho de venir y escuchar
y percibir los cantos, con eso de verdad se te va relajando los músculos de la cara, te va cambiando la perspectiva de la vida. Con eso, ahora imagínate si tomas, por ejemplo, uno de estos principios en tu vida, o sea, de verdad que es cuando entonces ya viene la parte de la palabra que dice que habrá bendición que sobreabunda. O sea, sobreabunda es como un vaso que se está derramando todo el tiempo. Entonces, así es como Dios quiere bendecirnos. Amén. Pues vamos a orar y vamos a recoger las ofrendas y los diezmos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos, Señor, aquí en tu casa. Gracias, Dios, por las familias que se han reunido esta noche, Señor. Yo te pido que esta palabra no la robe Satanás, Señor, sino